Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hacía unos cuantos días que no publicaba ningún vídeo, me estoy tomando aquí un té antes de entrar de nuevo en directo para contaros las noticias. Bueno, ayer celebramos el 20 aniversario del 11 de septiembre. Fue una jornada muy emotiva, es verdad que ese día todos recordamos dónde estábamos, lo que hacíamos y cómo cambió el mundo, ¿no? Yo, preparándome un poco para esta fecha, porque me ha tocado hablar en directo de cada uno de los homenajes que se han desarrollado en Nueva York, en Washington, en Pensilvania y en otras partes del mundo, ¿no? También en el castillo de Windsor, por ejemplo, en Inglaterra. He estado viendo últimamente series, documentales, revisando publicaciones de aquel día, ¿no? De ese 11 de septiembre de 2001. Y claro, resulta increíble pensar cómo 5 terroristas consiguieron colarse en cada uno de los 4 vuelos, en el último en realidad fueron 4 terroristas, cómo pudieron introducir, bueno, esas bombas falsas, algunos cuchillos, ¿no?, que llevaban escondidos para poder llevar a cabo su macabro plan. Ha cambiado mucho, nos ha cambiado la vida en el tema de seguridad y yo quería haceros una reflexión y que reflexionáramos todos sobre si hoy el mundo es más o menos seguro, ¿no? Cuando hablamos con analistas y los hemos podido escuchar en las últimas horas, te dicen desde luego que el mundo no es más seguro, que hay más organizaciones, más células yihadistas. Entonces existía Al-Qaeda, ahora casi nos preocupa más el Estado Islámico, está detrás de más atentados, con mucha presencia en la zona del Sahel, por ejemplo. Preocupa la situación en Afganistán, parece que hemos hecho un flashback, ¿no? Y hemos vuelto atrás. Hace 20 años gobernaban los talibanes, ahora vuelven a gobernar, intentan blanquear su discurso hablando de que no van a albergar a más organizaciones terroristas como hicieron en su día con Bin Laden y con Al-Qaeda, pero lo cierto es que miembros del gobierno talibán pertenecen también a organizaciones terroristas, ¿no? El mundo está dividido a nivel global, se habla que 20 años después Estados Unidos ha perdido gran parte de ese liderazgo, que las guerras, la larguísima guerra, la más larga de la historia de Estados Unidos en Afganistán, ha sido un fracaso, igual que la retirada precipitada con ese último soldado estadounidense saliendo de Kabul el 30 de agosto, ¿no? Una guerra de Afganistán, luego vino la guerra de Irak. ¿Somos mejores después de aquel 20 de septiembre? ¿Ha mejorado la coordinación? Yo creo que sí, en ese aspecto de los sistemas policiales, de investigación, de inteligencia de los países. Hay más comunicación, hay más control en los aeropuertos, pero después del 11 de septiembre de 2001, poco después vino el 11M, ¿no?, en 2004. Los controles en las estaciones de tren, yo muchas veces voy y digo, bueno, aquí cualquiera podría realmente atentar si tuviera la sangre fría y estuviera loco para hacerlo, ¿no? Últimamente los atentados, para alguien que no está bien de la cabeza, es muy fácil entrar en un teatro como el de Bataclan, coger una furgoneta como las Ramblas o en Cambrils y matar a personas, ¿no?, y atentar. Yo creo hoy, sinceramente, sin querer ser pesimista, que en algunos aspectos hemos mejorado lo que es la coordinación, la vigilancia. Hay, por ejemplo, en cuerpos de seguridad departamentos especializados en seguir a este tipo de terrorismo yihadista, pero al mismo tiempo ellos han crecido también, ¿no? El tema de Afganistán es una gran victoria. Decía el otro día un analista en el especial Telediario de la Noche de aquí de Televisión Española, que era como la victoria póstuma de Bin Laden, ¿no? De Bin Laden veía como 20 años después, por cierto, 10 años después de la muerte de Bin Laden, Estados Unidos bajaba los brazos y se retiraba de Afganistán, claro. ¿Pero qué puede hacer Occidente? El 11S fue un golpe en el corazón de no solo de Estados Unidos, por primera vez se veía atacado de esa manera en su territorio. Como dijo ayer George Bush, Estados Unidos, el enemigo no estaba fuera, estaba dentro de las fronteras, lo tenían en casa. Y atentaron de esa manera contra símbolos de Estados Unidos tan importantes como las Torres Gemelas, símbolo económico, ¿no?, del país, de la ciudad de los rascacielos, el Pentágono, símbolo de la defensa, y ese cuarto avión que se estrelló en Pensilvania con una actitud heroica a la desesperada de los pasajeros, que ya conocían lo que había pasado en los otros 3 aviones y que se dirigía presuntamente, posiblemente, hacia el Capitolio o hacia la Casa Blanca, ¿no? La pregunta hoy, decía Bush, que claro, que el enemigo está en casa,
Y lo que ha cambiado en estos 20 años a nivel de seguridad internacional es que hay más terroristas yihadistas, especialmente con el Estado Islámico, y que cada vez más los autores de esos atentados, lo vimos también en Barcelona, por ejemplo en Cambrils, los últimos aquí en España, son personas inmigrantes de segunda generación, es decir, nacidos en España, musulmanes, muchas veces adoctrinados no solo a través de las redes sociales, también de algunos imanes, de alguna mezquita como la de Ripoll. Y es algo que preocupa, ¿no? Ese caballo de Troya que tenemos en casa. Desde los países occidentales, por ejemplo aquí en España, con estas personas que atentaron en Barcelona y en Cambrils, eran personas que estaban perfectamente integradas, que bueno, pues, estaban en el sistema educativo, que practicaban deporte, que estaban integrados en la sociedad. Es verdad que bueno, pues luego la situación económica, la situación a veces desesperada de algunas familias, pero estaban integrados en la sociedad, eran españoles, estaban aquí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos evitar que sucesos como estos se repitan de nuevo, ¿no? Es complicado. Y ya una última reflexión que me gustaría saber vuestra opinión, a ver cómo veis el mundo 20 años después del 11S, 10 años después de la muerte de Bin Laden, cuando acaba de salir bueno, las fuerzas occidentales de Kabul, vuelven los talibanes. Una última reflexión es que, claro, tú y yo lo vivimos, ¿no? Pero ayer estuve viendo un documental con mi hijo que tiene 12 años, que claro, el 11S lo había oído, pero tampoco con toda la crudeza, y a raíz del aniversario pude ver con él una película en concreto de ese cuarto vuelo que finalmente se estrella en Pensilvania, ¿no? Y él me decía, mamá, tengo miedo, ¿cómo puede ser el mundo así? Era como si él lo viviera por primera vez, ¿no? Y claro, era una película, pero no era una película. Todos sabíamos que esto había sucedido en realidad. Lo primero es que no entendía nada, no entendía la situación del mundo, cómo alguien puede hacer eso hasta ese punto, ¿no? Contra personas inocentes. Y lo segundo era el miedo a decir, mamá, y entonces ya no cogemos aviones, no cogemos trenes, no podemos dejar de vivir, tenemos que seguir viviendo lógicamente a pesar de esta amenaza permanente que tenemos, ¿no? Y ojalá a ninguno de nosotros nos toque nunca vivir una situación tan tremenda. Pero ¿cómo se evita? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, sobre todo creo que hace falta una unidad a nivel mundial y por desgracia el mundo ahora mismo está muy dividido, está muy polarizado. Por un lado, por ejemplo, los primeros que han querido hablar con el gobierno talibán son Rusia y China, que quieren rápidamente tener una relación cordial para evitar atentados o el tema del terrorismo les preocupa, pero en sus fronteras no tienen esa visión global. Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de países, ¿no? Que tienen que entenderse de alguna manera con el gobierno de los talibanes, pero no solo, porque repetimos, gran parte de la actividad ahora del Estado Islámico está precisamente en África, está en la zona del Sahel, ¿no? En unos cuantos países en concreto, pero sobre todo en esa zona que dicen que es la más peligrosa ahora mismo del planeta. Lo he dicho, vuestra opinión, no sé si rememorar este 20 aniversario os ha hecho reflexionar sobre algún asunto, sentir un poco lo que pasó, creéis que el mundo es mejor. Ahí lo dejo, espero vuestros comentarios. Un saludo y nos vemos pronto en mi canal de YouTube.